Bueno, vamos a seguir con el tema de vigas de hormigón armado que habíamos iniciado la clase pasada. Nosotros habíamos hablado de que las vigas las denominábamos barras también, que eran elementos lineales, y que el comportamiento que tenían habitualmente era el de flexión simple, ¿sí? Y que en esa flexión están siempre asociados el momento flector y el esfuerzo cortante, son dos tipos de fenómenos que se dan juntos en lo que tiene que ver con el comportamiento de flexión. Lo que vamos a tratar de desarrollar hoy es todo lo que tiene que ver con el criterio de verificación frente al esfuerzo cortante. Vamos primero a repasar algunas de las expresiones que vimos la clase pasada, que son las que nos ayudan a organizar los criterios de dimensionado por cortante, y después ya vamos a aplicarlos a un ejemplo concreto de lo que tiene que ver con el cortante. Vamos a hacer todo en la clase de hoy y vamos a dejar preparado lo que tiene que ver con el dimensionado del flector para concluirlo la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver, aparte del resto del dimensionado por flector, cómo se llega, cómo se define la armadura longitudinal, qué forma tiene, y cómo esa armadura longitudinal se grafica en las planillas. Un poco resumiendo, nosotros decíamos entonces que en la flexión están siempre asociadas momento flector y esfuerzo cortante. El flector y el cortante, los dos lo podemos llevar a fenómenos, a fuerzas de compresión y fuerzas de tracción, que se dan en forma diferente en el flector y en el cortante. En lo que tiene que ver con el flector, decimos que se asocia esas tracciones y esas compresiones a tensiones normales de compresión y de tracción. ¿Por qué normales? Porque son perpendiculares al plano de estudio de nuestra pieza, que es ese plano de estudio es un corte vertical, y nunca se dan juntas dentro de nuestra sección. O sea, vamos a tener por flector una zona que va a estar comprimida y otra zona que va a estar traccionada. El cortante también implica tracciones y compresiones, pero en el cortante se da la particularidad de que se aplican siempre en un mismo punto y que su dirección está girada a 45 grados en relación al plano de estudio. Ahí esas tensiones que provoca el cortante, decimos que son tensiones rasantes porque son paralelas a los planos de estudio de la sección. Habíamos visto también en la clase pasada cómo era la variación de esas tensiones en una pieza. Las tensiones de flector se ven, se visualizan en el gráfico que llamamos diagrama de parábola rectángulo. Acá se ve claramente que hay una zona comprimida y después una masa de hormigón inerte y tracciones concentradas en las armaduras, y se ve también la lógica de variación de las tensiones de compresión, que no son constantes en toda la zona comprimida. Y acá tenemos el gráfico de variación de tensiones rasantes, que nos dice que tenemos tensiones nulas solo en el punto que coincide con la cara superior de la pieza, que van creciendo hacia lo que sería la línea neutra, y de ahí toman sus valores máximos entre la línea neutra y lo que sería el plano de armaduras. En cualquier punto de compresión y de tracción a la vez, y con esa particularidad que planteábamos de que están giradas 45 grados, ¿sí? Habíamos visto también en la clase pasada las expresiones que nos permitían, por cortante, verificar las compresiones y también lo que serían las tracciones. Vimos que las compresiones las resistía la sección de hormigón solamente, no se asociaban armaduras, que la máxima capacidad de resistir compresiones en una pieza lo estaba dando esta expresión, que nos asociaba el valor máximo de cortante a la sección de hormigón que aparece, ¿verdad?, en el ancho de la pieza, en la altura útil, y que también importa la calidad del hormigón con el que estemos trabajando, y que esta expresión nos decía la máxima compresión por cortante que estaría bancando nuestra sección cuando definimos su forma y cuando le damos calidad al hormigón que estamos utilizando, ¿sí? Esta verificación nos condiciona la viabilidad de la sección
que proponemos, por lo tanto es fundamental hacerla al inicio del estudio de una viga, ¿sí? Y también habíamos llegado a esta expresión que nos permitía asociar a los estribos con la fuerza de cortante, de tracciones de cortante que podían llegar a resistir. Acá tenemos la expresión que nos dice cuánto estaría bancando el estribado que coloquemos en nuestra pieza de tracciones de cortante, ¿sí? Ordenando un poco la información que necesitamos para hacer el estudio de cortante. Resumiendo, tenemos entonces que tenemos que verificar primero que nada que la sección que proponemos resista a las compresiones de cortante con esta expresión que es BD1, o sea, si el cortante lo tenemos que trabajar en adecuadas condiciones de seguridad, o sea, mayorándolo por el coeficiente de seguridad que incrementa acciones en hormigón armado, que va a seguir siendo el de 1,6 que nos acostumbramos a utilizar en losas. Ese valor de cortante tiene que ser menor o igual a 0,27 por el ancho, por la altura útil, por la tensión de diseño del hormigón. Ahí también está aplicado el coeficiente de minoración de resistencia del hormigón, que es 1,5, igual que estábamos trabajando en losas de hormigón armado. Esa es la expresión que nos permite verificar la sección frente a las compresiones de cortante, y después hacemos el estudio de tracciones, que va a tener algunas particularidades. Nosotros no vamos a tomar solamente el mayor valor de cortante sobre los apoyos que tengamos, sino que como hacemos habitualmente cuando el material que utilizamos es hormigón armado, vamos a analizar cada uno de los apoyos con sus situaciones particulares. Vamos a dimensionar cada uno de los apoyos si tienen valores distintos. Teníamos que recordar algunas particularidades que se dan cuando verificábamos las tracciones, que es que no tomamos el valor máximo de cortante en el apoyo, sino que tomamos un valor de cortante que llamamos BD2, que es el valor de cortante que tenemos cuando nos corremos del apoyo. ¿Por qué se daba? Porque teníamos parte de la carga que se canalizaba directamente sobre el apoyo, por la forma de fisurarse por cortante a 45 grados. Entonces va a ser necesario que obtengamos los valores de cortante a una distancia D para hacer la verificación de tracciones con ellos. Y después habíamos visto también otra particularidad, que cuando analizábamos vigas sin estribos, se veía que la sección tenía cierta capacidad de bancar tracciones de cortante, a colaborar con las tracciones de cortante, y esa colaboración se daba por una fórmula que no tenía un desarrollo analítico, que es la que tenemos aquí abajo. Este valor de BC es lo que resiste la sección de hormigón a tracciones de cortante, que lo asociamos también con la sección y con este valor de FCB, que es una tensión virtual de resistencia a tracciones, que la obtenemos en función de la tensión del hormigón que estamos utilizando, ¿sí? Ahora igual vamos a ver cómo se aplican estas expresiones directamente en el dimensionado, y lo vamos a ir dejando todo un poquito más claro, ¿sí? Antes que nada tenemos que hacer antes de meternos en el ejemplo concreto, tenemos que hacer algunas consideraciones lo que tiene que ver con las pautas normativas referidas a cómo vamos a disponer los estribos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes que lo que está haciendo el estribo es absorber la componente vertical de tracciones de cortante, ¿verdad? Las tracciones de cortante eran a 45 grados, pero al disponer por un tema constructivo una barra vertical, descompusimos esa fuerza de tracción a 45 grados en una vertical que absorbe el estribo y una horizontal que más adelante vamos a ver que la va a terminar resistiendo la armadura longitudinal, ¿tá? Pero bueno, en principio son las barras verticales del estribo las que estarían aportándonos a resistir o a colaborar con la resistencia a esas tracciones de cortante. De todas formas, el estribo no puede ser solamente dos barras verticales, sino que tiene que ser cerrado. Tiene que ser cerrado
por dos motivos. Por un lado, por una cuestión constructiva, porque necesitamos de alguna forma tener un elemento al cual nosotros podamos atar las armaduras longitudinales, y que esas armaduras longitudinales también queden correctamente posicionadas, y si fueran todas barras aisladas, sería imposible que el esqueleto de nuestra viga tomara forma. ¿Sí? O sea que hay, por un lado, una cuestión constructiva en el hecho de hacer el estribo como un anillo cerrado. Acá tenemos, por si alguno no identifica la forma, acá tenemos acostado sobre una tabla de encofrado un estribo que está terminado de armar, de doblar, ¿verdad? Pero hay un motivo más importante todavía que justifica el hecho de que el estribo sea cerrado, que tiene que ver con algo que planteamos también la clase pasada. Nosotros habíamos planteado la clase pasada que en las vigas también podía darse que hubiera actuando un momento torsor, pero que en realidad nosotros solo íbamos a realmente cuantificar el torsor y a dimensionar la viga con flexión más torsión cuando el torsor era un torsor de equilibrio, o sea, cuando en realidad necesitaba mi viga contrarrestar el torsor que estaba provocando otro elemento para lograr el equilibrio de lo que sería la estructura. Y dijimos también que en realidad siempre hay torsiones leves en las vigas por el solo hecho de compatibilizar su deformación con la deformación de las losas. Las losas descienden, cuando descienden tienden a hacer girar un poquito a la viga de lo que sería el plano vertical, y ahí se está dando una leve torsión sobre la viga para lograr compatibilizar la deformación de los dos elementos. También dijimos que esa torsión era muy bajita, y que se podía despreciar en los efectos del cálculo, pero que en realidad había alguna precaución constructiva en las armaduras que teníamos que tener en cuenta para absorber esos torsores leves que se daban por compatibilidad de deformaciones. Bueno, y acá es donde encontramos el segundo motivo para que el estribo sea un anillo cerrado. O sea, la forma de anillo cerrado es la que nos permite resolver ese torsor que despreciamos en el momento de los cálculos, y que tenía que ver con la compatibilidad de deformación de la losa con la viga, ¿sí? O sea, en realidad la forma de estribo cerrado lo que nos ayuda es absorber ese torsor que se da por deformación de los elementos estructurales. Otras pautas, aparte de la forma, que tenemos que tener en cuenta, bueno, en relación al tipo de acero, se puede usar para los estribos, tanto acero liso como acero tratado, acero conformado, es indistinto. En realidad muchas veces o generalmente se trabaja en el inicio por lo menos con acero liso, incluso con barras de diámetro 6, porque nos ayuda a que sean barras finas, y por una cuestión de economía, ¿verdad? El acero liso va a ser también más económico. Los diámetros puede ser también cualquiera. Planteamos que los más comunes son 6 y 8, porque en realidad tenemos, si vemos la forma del estribo, vemos que en realidad lleva muchos doblados. Eso quiere decir que si nosotros empezamos a trabajar con barras más gruesas, va a ser bastante complicado el realmente darle forma, o sea, lo complica a nivel de lo que sería la mano de obra. Entonces siempre se va a preferir trabajar con diámetros lo más finos posibles. Tenemos separaciones máximas y mínimas para cumplir, que nos las está marcando la norma UNIT. Las máximas nos dicen que la separación tiene que ser menor o igual a las tres condiciones que tenemos planteadas, que son 25 centímetros, el 85% de la altura útil, o 3 veces el ancho de la sección. ¿Por qué estamos condicionando la distancia máxima de los estribos? Porque el estribo, aparte de estar ayudando a absorber esas tracciones de cortante, nos va a ayudar a mantener correctamente confinadas las bielas de hormigón, que van a estar comprimidas por ese valor de cortante. O sea, tenemos que lograr confinar esas bielas de hormigón, y tenemos que lograr también evitar
la fisuración de las caras de las vigas, entonces, bueno, hay una distancia máxima que se tiene que respetar también para eso. La norma UNIT, por otro lado, nos marca una separación mínima entre estribos de 5 centímetros. Más allá de que eso esté planteado y esté amparado dentro de lo que sería la norma, nosotros consideramos que es conveniente trabajar con una distancia mínima del orden de los 10 centímetros, o sea, si las barras de estribos están más juntas que 10 centímetros, se dificulta bastante el llenado, entonces es aconsejable trabajar con esa distancia, ese tope de 10 centímetros como distancia mínima. Un par de aspectos más que interesan en la normativa. Hay una pauta que tiene que ver con la distancia entre estribos. Cuando nosotros definimos una distancia para lo que sería el estribado especial, cuando el estribado constructivo no nos alcanza, lo que nos dice la norma es que luego de que dejamos de necesitar un estribo, tendríamos que prolongar esa distancia para que quede correctamente cubierta la fisura que está cosiendo ese estribo, una distancia equivalente a la mitad de la altura útil de la pieza. Ahora, un poquito más adelante también vamos a dejar esto un poquito más claro. Y bueno, y otra pauta que también tenemos que tener en cuenta es que la distancia que tenemos que cumplir en los estribos, en el largo de la viga, también tiene que respetarse en el ancho de la viga. Entonces, si nosotros tenemos vigas muy anchas, vamos a necesitar estribos de más cantidad de ramas, de 4 ramas, de 6 ramas, o de los que sean necesarios, porque para lograr coser la fisura que se provoca es todo un plano en el ancho de la viga. Entonces, si la viga es muy ancha, no van a ser solo las 2 barras de los extremos la que las están cosiendo, sino que estamos necesitando disponer alguna otra barra más, ¿sí? Para que quede un poco más claro, acá tenemos algunas imágenes donde se ve, en esta imagen que tenemos acá a la derecha, tenemos una viga de proporciones como más estándar, ¿verdad? De poco ancho, con lo cual alcanza para el estribo, un estribo que solamente tenga 2 ramas, o sea, 2 barras verticales cosiendo la fisura. Acá vemos en realidad ya está cómo está armada la viga, se disponen esos estribos, se va alternando de una barra de estribos a la otra la posición del gancho. Vieron que si van mirando en los distintos estribos, una vez está el gancho a la izquierda, otra vez está a la derecha, vuelve a estar a la izquierda, y en realidad vean que después, o sea que este anillo nos permite posicionar las barras, nos permite mantener bien posicionadas las barras que están en la cara superior, y que después es simplemente atar con alambre para que quede ese esqueleto con la rigidez necesaria para salir del obrador, trasladarlo al encofrado, y que después cuando se está llenando la viga, todos los hierros se mantengan en la posición en que los necesitamos. Acá ven a la izquierda lo que estábamos hablando recién, de vigas más anchas, con otras proporciones, ¿verdad? Arriba vemos lo que sería un estribado de 4 ramas. Ven que son 4 las barras verticales que están cosiendo la fisura. Esto podría ser indistinto a hacer 2 estribos iguales y ponerlos desfasados, o hacer un estribo grande y hacer un estribo chico, un anillo más chico, internamente. O sea, eso es indistinto cómo lo logramos. Lo importante es que sí sean 4 las barras verticales que están cosiendo la fisuración de cortante. Y acá tenemos otra viga, que en realidad tiene un estribado de 6 ramas, que también puede estar hecho por uno grande y 2 chicos internos, o de otra forma, si nos resulta más práctico, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de resumir un poco ahora lo que estábamos hablando de las distancias de estribados especiales, y cómo lo obtenemos, y eso que aparecía en la norma de la prolongación equivalente a media altura útil.
¿sí? Nosotros vamos a tener, acá estamos como graficando una zona del cortante con los valores de dimensionado, o sea, trabajamos sobre el gráfico de cortante con sus valores mayorados. Tenemos acá el valor de cortante máximo en el apoyo, que es el que nos permite verificar compresiones. Las tracciones son para un cortante AD del apoyo, que lo tenemos que obtener, que va a ser un valor acá intermedio. ¿Y a quién llamamos cortante constructivo? Bueno, cortante constructivo es, sería lo que nos da asociado la capacidad del hormigón a resistir tracciones de cortante, más la capacidad del estribado mínimo constructivo, que lo tenemos que poner siempre para poder armar nuestra sección. ¿Sí? Generalmente es hierro de 6 cada 25, pero se acuerdan que había una condición también que nos marcaba una distancia equivalente entre estribos al 85% de la altura útil. Eso que quiere decir que si las vigas son de poca altura, quizás no sea el estribado constructivo FI 6 cada 25, sino que sea un poquito más junto, porque es la condición del 85% de la altura útil la que va a estar determinándome la distancia máxima entre barras de estribos, ¿sí? Pero bueno, el genérico sería el hierro de 6 cada 25, está asociado siempre ese estribado constructivo a la capacidad de la sección. Estos dos sumados, nosotros lo llamamos cortante constructivo. ¿Qué es el cortante constructivo? Es lo que puede resistir mi sección de tracciones de cortante con el solo hecho de haber armado esa barra, ¿verdad? Tengo una sección que colabora con un estribado mínimo que también está colaborando a tracciones. Ellos dos sumados me dan este aporte que llamo B constructivo de la sección frente a lo que serían las tracciones de cortante. Si nosotros miramos lo que nos está diciendo este diagrama, esta línea amarilla en realidad nos está diciendo cuánto banca la sección con el estribado constructivo. Si a partir de este punto mi valor de cortante es mayor, quiere decir que en esta distancia que nosotros tenemos acá, no alcanza el hierro de 6 cada 25, y voy a tener que colocar un estribado diferente para que cubra las tracciones de cortante. Esta entonces va a ser la distancia en que nosotros necesitamos colocar un estribado especial, ¿sí? ¿Cómo obtengo esa distancia? Porque necesito una herramienta para poder determinarla. Si ustedes recuerdan, cualquier distancia en horizontal del diagrama de cortante la saco con una relación entre el cortante y la carga que está aplicada en ese sector, ¿sí? Esto es lo mismo, estoy tratando de sacar una distancia en horizontal para un diagrama de cortante que no tiene variación de carga en esta zona. O sea, que esta distancia, ¿sí?, va a ser igual a la diferencia que tengo entre el B de 1 y el B constructivo, o sea, a este saldo de cortante, sobre la carga que tengo aplicada acá arriba, que es lo que tenemos acá en esta expresión. ¿Por qué aparece la carga mayorada por 1,6? Porque en realidad ya estamos trabajando sobre el diagrama de cortantes de dimensionado con los valores de cortante mayorados, entonces tenemos que hacer compatible los valores que estamos ubicando en la expresión. El B de 1 aparece mayorado, por lo tanto tengo que mayorar la carga para poder trabajar en esa ecuación con valores compatibles. De esta forma obtendríamos la distancia de estribado especial, pero tenemos que hacerle un par de correcciones, ¿sí? La primera de todas, la distancia que nosotros estamos tomando, nuestro modelo era trabajando con luces a eje de lo que sería apoyos, ¿sí? Nuestro primer estribo no lo vamos a posicionar en el eje del apoyo, lo vamos a posicionar en la cara del apoyo, es este estribo azul que tenemos marcado acá. ¿Eso qué quiere decir? Que a la distancia que obtenemos de estribado especial le vamos a tener que restar medio apoyo para llegar a la posición de ese primer estribo. ¿Por qué el primer estribo lo posicionamos en la cara del apoyo y no necesitamos colocarlo en el eje? Por dos motivos. El primero es que no lo necesitamos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, se había planteado que nosotros sobre el apoyo tenemos una fisura 45 grados
que la carga se canalizaba, la carga que estaba por sobre la fisura se canalizaba directamente sobre el apoyo, y que en realidad las tracciones las verificábamos por un valor que iba a ser el valor B de 2, o sea, el valor de cortante a una distancia D del apoyo. O sea que en realidad, estrictamente, mi primer estribo yo lo necesito a D del apoyo. ¿Tá? No lo vamos a colocar tampoco a D del apoyo, lo vamos a colocar en la cara del apoyo. ¿Por qué? Porque no es práctico que, o sea, tenemos que buscar además de todo que constructivamente sea fácil de armar nuestra viga. ¿Tá? No podríamos estar indicando que cada estribo arranca a distancias diferentes del apoyo porque no tendría lógica el planteo ya más del punto de vista constructivo. Entonces, lo necesitaríamos a D del apoyo, pero igual lo voy a colocar en el encuentro entre la cara del pilar y la viga. O sea, no necesitamos el estribo dentro de la zona del apoyo, pero además hay otra cosa que es como mucho más importante, que es que en esa zona nosotros tenemos que priorizar porque se mantenga completa la armadura del pilar, del soporte que va a estar funcionando como apoyo. Ustedes van a ver después, lo podemos plantear como muy sintéticamente, lo van a ver bien cuando se den soportes, pero el soporte en realidad es un elemento que es esbelto y está resistiendo esfuerzos de compresión. Y las barras longitudinales del soporte son aún más esbeltas y también van a estar resistiendo compresiones. O sea, a diferencia de losas y vigas, que en realidad las armaduras resisten tracciones, en el soporte las armaduras van a estar colaborando a compresión. Esas barras que son esbeltas van a tener estribos que nos van a estar controlando, acortando la luz de pandeo. En el encuentro entre vigas y el soporte, esas barras siguen resistiendo compresiones, o sea que voy a seguir teniendo que mantener, que priorizar la posición del estribo del soporte para que siga controlándose la esbeltez de la barra longitudinal de soporte en esa zona de encuentro de los dos elementos. O sea que son las dos cosas, por un lado que no necesito la barra del estribo, y por otro lado de que sí necesito mantener entera la armadura del soporte, los motivos que hacen que el primer estribo se posicione en ese plano de encuentro. La otra cosa que tenemos que recordar es algo que se nos plantea en la normativa, que es que después de que dejo de necesitar el estribo, para coser entera la última fisura, tengo que prolongarlo una distancia equivalente a D sobre 2, eso lo vimos recién cuando repasábamos las pautas normativas referidas al estribado en vigas, y ahí llegamos, sí, a la dimensión final a especificar, desde el primer estribo hasta el último estribo. Vamos a trabajar entonces con lo que leamos del diagrama de cortantes, le vamos a restar ese medio apoyo y le vamos a agregar mitad de altura útil para tener la dimensión final del estribado especial, que después obviamente vamos a tener que hacer compatible de alguna forma con la separación entre estribos a la que hayamos llegado a nivel de los cálculos. Bueno, tenemos ahora toda la información como para poder meternos en desarrollar un ejemplo y aclarar un poco todas estas cosas que estuvimos planteando, ¿sí? Así que nos vamos a meter derecho en el estudio de un ejemplo y vamos a hacer el desarrollo práctico. Lo que vamos a estudiar, o con lo que vamos a trabajar, son con estas dos vigas que aparecen acá abajo, la viga 210 y 211, que pertenecen a una planta tipo de un edificio de apartamentos, ¿sí? Son dos barras continuas entre ellas, y que, como habíamos planteado la clase pasada, nuestro modelo de vínculo con los soportes, que son el pilar 13, el 14 y el 15, va a ser del tipo de una articulación. O sea, que van a ser entre la 210 y 211 dos barras continuas que descargan en forma de simple apoyo sobre los tres soportes que van a recibir sus descargas. ¿De qué partimos siempre para poder hacer los diagramas de solicitaciones? De nuestro esquema de cargas y luces, que lo tenemos acá arriba, que refleja nuestro modelo de comportamiento. ¿tá? Nosotros tenemos acá
graficada la situación de estas vigas. Las vigas reciben descargas uniformes de distintas losas, ¿verdad? Por ejemplo, la 210 tiene en todo su desarrollo una descarga uniforme de la losa 14, pero después tiene en un sector la descarga de la losa 12, y en un sector más chico la descarga uniforme de la losa 6, que es distinta, le está llegando al lado corto, por lo tanto la carga va a ser menor. Esto es lo que tenemos graficado acá, habiéndole agregado el peso propio de la viga, y además, desde este punto, que coincide con la llegada de la viga 257, hasta el apoyo 14, tenemos también aplicado un muro encima, ¿sí? Y acá nos está llegando, además, la puntual de la viga 257, que la tenemos representada acá como una fuerza puntual con un valor de 3.424 decanewton. La lógica de cargas es similar en la viga 211 con otros valores, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que estamos representando, la situación de cargas en nuestro esquema de cargas y luces. De cargas y luces, aparte, como estamos planteando, siempre a eje de nuestros vínculos. ¿De dónde obtenemos todos esos valores de carga de losas? De estas tablas con las que ya ustedes estuvieron trabajando en la primera parte del curso, incluso en sus ejercicios de taller. Trabajamos con la carga que nos permite obtener las descargas totales sobre los apoyos, siempre con la columna primera de la situación de losas aisladas. Para el que lo quiera seguir, tenemos acá todo el cuadro con los coeficientes y con los valores de cargas, y ya tenemos acá resumido esos valores que están en rojo, serían la carga por metro lineal de la losa sobre las vigas, ya habiendo hecho todos los cálculos, ¿sí? Vamos a estudiar la viga 210 y 211, estas serían las descargas que están generando las losas. Tenemos aparte el peso propio, aparte la descarga del muro en la zona que hay muro, y aparte la descarga puntual de la 257, que nos pide hacer las solicitaciones de la viga 257 primero, ¿sí? Acá tenemos un resumen en las distintas zonas, con la carga de las losas, en las distintas zonas, el peso propio de la viga, que eso se repite siempre, y acá ven que había sectores que tenían descarga de muro, a los cuales fue agregado también a los pesos de las vigas. Y así llegamos a este que era nuestro esquema de cargas y luces del que vamos nosotros a partir, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer los diagramas de solicitaciones? Bueno, tenemos dos vigas que no tienen la misma luz, que no tienen carga uniforme, que además son distintas entre ellas. Entonces la herramienta que tenemos, por lo menos la herramienta manual, para poder hacer los diagramas es, primero, hacer un cross en el nudo para obtener el valor de momento de apoyo en el nudo con continuidad. Luego de que obtenemos el momento en el apoyo, descargar todas las cargas actuantes más el momento en el apoyo, y en base a las descargas hacemos el diagrama de cortantes, y hacemos también lo que sería, después de que tenemos el diagrama de cortantes, por áreas, el diagrama de momentos, ¿sí? El diagrama de cortantes nos va a reflejar las distintas situaciones de carga, ¿verdad? Vamos a tener sobre los apoyos las reacciones, que son iguales y contrarias a las descargas. Después vamos a tener rectas con distinta inclinación según la carga uniforme. A mayor carga uniforme, más pendiente tiene la recta, y nos vamos a encontrar también con los saltos que está provocando las puntuales. Después de que lo obtenemos, en función de las áreas, sacamos el valor de diagrama, los valores del diagrama de momentos y la forma de diagrama de momentos. Pero ahora nos vamos a meter en el estudio de cortantes, o sea que vamos a trabajar con el diagrama de cortantes. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos hacer el dimensionado, es darle forma a nuestra viga, y también definir la calidad de los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Nuestra viga, la forma que va a tener es 13 centímetros de ancho y 45 de altura.
¿Por qué el muro es un muro de 15 que está construido con ticholo de 12? El ancho de la viga en realidad no sale por ningún cálculo, la altura tampoco, sale más bien por asociarlo a los elementos de cerramiento donde va a estar integrado, por temas constructivos, por temas formales, por temas espaciales, o sea, generalmente las dimensiones de las vigas se las damos por factores que no tienen que ver con el cálculo, y después sí utilizamos un cuadro de la norma UNIT que nos permite como tener la certeza de si la altura que propusimos es coherente o no con las luces a cubrir. Pero la forma tiene que ver, en este caso, con poder integrarla dentro del muro, para que después cuando revocamos ambas caras no quede un diente, no quede un desfasaje. Y la altura, en realidad, como hay partes donde hay aberturas, y las aberturas tenían un dintel a 2,05, ya se aprovecha la misma viga a su fondo para resolver los dinteles. La altura del espacio era de 2,40, eso quiere decir que tenemos 35 centímetros libres, pero para la altura de viga se cuenta también el espesor de losa, que tenemos acá, así que la altura total de la viga, siendo las losas de 10 centímetros, va a ser de 45. O sea, de esa forma se definió las dimensiones para coordinarla en el muro y para poder resolver también los dinteles. Definimos con ese criterio cuál es nuestra altura, y en realidad les planteaba que hay un cuadro de la norma UNIT que tiene la misma lógica que los que utilizábamos para losas, que también son elementos a flexión, nos vincula altura a la luz que está salvando. Con este cuadro, en realidad, nosotros podríamos, en esta situación, con los vínculos con articulación, verificar que los 45 centímetros que propusimos son viables o no. Este cuadro, en realidad, cuando nos es indistinta la forma, la altura de la viga, bueno, nos puede ayudar a determinar su altura, o a arrimarnos a una altura coherente. Pero recuerden que generalmente las vigas se definen por temas que no tienen que ver con cálculos, su sección. Si recuerdan las expresiones que vamos a utilizar, generalmente no se utiliza la altura de la viga, sino la altura útil. La altura útil sería la altura de la viga menos el recubrimiento mecánico, o sea que tenemos que ver cómo evaluamos ese recubrimiento mecánico. Para ambientes normales, no hay ninguna situación perjudicial que pueda llegar a generar problemas de corrosión después de armaduras, es una situación totalmente normal. Lo que nos marca la norma es un recubrimiento real de 2 centímetros. El recubrimiento mecánico es a eje de la barra longitudinal, ¿sí? Que va a ser la resistente a tracciones. Le tenemos que a los 2 centímetros agregar los 0,6, en principio medio estándar de lo que sería el estribo, más media barra, que la podemos suponer en una barra de 8, o sea que tendríamos 2 centímetros más los 6 milímetros de la barra de estribo, más 4 milímetros para ir a eje de una barra de 8, eso nos da un recubrimiento mecánico de 3 centímetros, por lo tanto la altura útil en una viga la vamos a obtener como la altura menos esos 3 centímetros de recubrimiento mecánico. Tenemos que definir los materiales, vamos a trabajar con un hormigón, lo que llamamos E20, que tiene una resistencia característica de 200 decanewton centímetro cuadrado. Vamos a aplicar los coeficientes de seguridad que ya utilizamos en losas, con lo cual llegamos a una tensión del hormigón de 133. Y los aceros, si ustedes prestan atención, nos aparecen dos tipos de aceros ahora. Nos aparece el acero de la DN500, que tiene una resistencia de 5000 decanewton centímetro cuadrado, resistencia característica, ¿verdad? Después, en función de esa resistencia, con el coeficiente de seguridad habitual, obtenemos la resistencia de diseño, pero nos aparece también el acero liso. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, para estribos, por una cuestión de economía, nosotros podemos trabajar sin problema con el acero liso, que tiene una resistencia menor. ¿Ya? Entonces, vamos a obtener los dos, probablemente el de 5000 lo utilicemos solo para la armadura longitudinal,
Quizás lo necesitemos para estribos, eso va a depender de los cálculos, pero por lo menos no para el constructivo, que es el que vamos a poner en primera instancia, ¿sí? Para ese vamos a usar el acero liso, con una resistencia de 2200, característica, y una resistencia de diseño de 1913. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos acá? El diagrama de cortante ya preparado para iniciar el proceso de dimensionado, ¿sí? ¿Por qué decimos que está preparado para iniciar el dimensionado? Porque ya están todos los valores incrementados por el coeficiente de seguridad de 1,6, que es el que utilizamos para mayorar acciones, ¿sí? Si ustedes ven, van a ver que aparte de los valores de cortante como más representativos, que son los que nos van como definiendo la forma del diagrama, tenemos también el valor que llamábamos BD2, que es el valor de cortante a una distancia del apoyo, que ¿para qué era que lo necesitábamos? Bueno, recuerden que las compresiones se verificaban para los valores máximos sobre el apoyo, pero las tracciones se verificaban para el valor de cortante a una distancia de, o sea, si yo me posiciono, por ejemplo, en este apoyo, me corro una distancia equivalente a la altura útil de la pieza, y ese valor de cortante que nosotros tenemos, AD del apoyo, sería el valor de BD2, o sea, el valor con el cual hacemos la verificación de tracciones. Dejamos pronto el diagrama, y lo primero que vamos a hacer para ubicarnos un poco en situación de qué es lo que está pasando en nuestra vida es razonar a través del gráfico mismo del diagrama de cortantes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, ahora lo que tenemos es el mismo diagrama de cortantes, pero también trasladamos la información de las capacidades resistentes que tenemos, tanto de la sección de hormigón frente a tracciones, como del estribado constructivo, y de la capacidad de la sección frente a las compresiones de cortante. O sea, si recuerdan lo que vimos la clase pasada, que nosotros los criterios de dimensionado por cortante los graficamos a través de un esquema tipo semáforo, bueno, lo que hicimos acá es trasladar las situaciones, las zonas de ese semáforo directamente sobre el diagrama de cortantes que tenemos en estas dos vigas, para tratar de razonar y entender, antes de hacer número, cuál es la situación sobre cada uno de los apoyos. Vamos a arrancar para analizar esta situación sobre el apoyo derecho de lo que sería la viga 210, este de acá, que es el que tiene el mayor valor de cortante. No quiere decir que vayamos a trabajar solo con él. Tenemos que recordar que cuando trabajamos con una estructura de hormigón armado, cada sector de ese elemento estructural se va a dimensionar en función de sus solicitaciones específicas. No es que tomamos la situación peor y después generalizamos una disposición de armaduras. No, cada zona se diseña la armadura exactamente para las solicitaciones que tiene, ¿tá? Solo que, bueno, vamos a arrancar por uno, entonces vamos a arrancar por el valor de mayor cortante. El valor de cortante mayor que tenemos en las dos vigas sobre el apoyo mismo es este valor de acá, que, o sea, sobre la viga 210, apoyo derecho, que mayorado nos da un valor de 7.870 de kN. Ese es el valor de cortante que nosotros vamos a tomar para hacer la verificación de compresiones. ¿Se acuerdan que en realidad había una máxima capacidad que estaba determinada por la expresión 0,27 por B por D por FCD, que era esa máxima capacidad de resistir compresiones de cortante, y que teníamos que plantearla de inicio porque nos estaba condicionando la viabilidad de la sección. Si nosotros miramos ese valor de resistencia máxima a compresiones, está dado acá por esta línea roja, en rojo porque no la podemos superar. Si superáramos ese valor de cortante de 19.607, ¿qué es lo que sucedía? Era que teníamos un cortante excesivo que hacía estallar las bielas comprimidas de hormigón por compresión de cortante. Entonces, si nuestra viga es viable, siempre vamos a tener valores de cortante menores a este valor, que en nuestra sección es de 19.607 de kN. Todo nuestro gráfico va a estar con valores menores a eso, que es la máxima capacidad resistente a compresiones. Después tenemos que estudiar las tracciones, que no las íbamos a tomar para el valor máximo sobre el apoyo, sino para el valor AD del apoyo. Me corrí 42 centímetros, tomé el valor, lo incremento por el coeficiente de seguridad,
y llego a que el BD2 sobre el apoyo derecho de la vía 210 es 6.867. Para ese verifico las tracciones. ¿Qué cuento colaborando a tracciones de cortante? Por un lado, el valor de BC, que era esa resistencia de la sección, esa colaboración a tracciones de cortante por la manera de fisurarse la pieza. ¿Se acuerdan? Por fisuras, por caras de fisuras que tenían cierta rugosidad y que hacían que se fuera gastando parte de la fuerza de tracción por cortante, por rozamiento entre las caras de fisuras. Ese valor, si lo estimamos, nos da un aporte a tracciones de cortante de 3.152, que lo tengo solo por el hecho de haberle dado forma a nuestra sección y por haber definido un tipo de hormigón. Sabemos que además para poder posicionar las armaduras y para poder armar la pieza voy a colocar un estribado constructivo, que como la viga es de 45 centímetros de altura, va a ser de Fi6 cada 25, y lo que tengo acá, esta diferencia entre el BC y el B constructivo, es ese aporte del estribado constructivo. Juntos, en esa fórmula aditiva donde asociaba la capacidad resistente de la sección frente a tracciones más el aporte del estribado mínimo constructivo que coloco, juntos tengo lo que llamo B constructivo, que sería en este caso 4.790, que es la colaboración que tengo por haber definido mi sección y haberle colocado un estribado mínimo constructivo. Si nosotros razonamos lo que sucede sobre este apoyo, que es el primero que estamos analizando, tenemos este punto a partir del cual el cortante superó esa capacidad que tengo en la sección. ¿Qué quiere decir? Que esta zona que tengo acá marcada, en una línea amarilla un poquito más gruesa, es la zona en donde nosotros tendríamos que colocar un nuevo estribo porque la sección más el estribado mínimo no nos estaría alcanzando, o sea, está superando todo este sector la capacidad de tracciones de cortante que tendría sección más estribado mínimo. ¿Qué es lo que tengo que definir entonces? En esta zona voy a tener que definir esta distancia, que es donde voy a colocar un estribado especial, y además, en esa distancia, ¿qué es lo que voy a colocar para que realmente me cubra las tracciones? En esta zona, nosotros no ponemos un complemento al hierro de 6 cada 25, sino que retiramos el hierro de 6 cada 25 y ponemos un nuevo estribo que cubra el saldo. ¿Eso qué quiere decir? Que el saldo a cubrir va a estar dado por la diferencia entre el cortante a una distancia de este valor de 6.867 y el aporte de la sección de 3.152, que es el que siempre se mantiene por haberle dado forma a mi sección de hormigón. O sea que el saldo a cubrir va a ser esta diferencia que tenemos acá, entre 6.867 y 3.152, eso es lo que tiene que cubrir el nuevo estribo que coloque en esa zona, que va a ser, o que lo voy a denominar estribado especial. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en la vía 210 sobre el otro apoyo? Tenemos nuevamente, para verificar las tracciones, el valor de cortante a una distancia D, que nos da 6.064, ¿sí? Que es este valor. Me corrí del apoyo, me corrí 42 centímetros del apoyo, obtengo acá este valor de cortante, para ese verifico las tracciones. Mi cortante constructivo, que era la fórmula en donde asociamos capacidad resistente de sección a tracciones más estribado mínimo, es menor, quiere decir que hay toda una zona de cortante que nuevamente no me estaría alcanzando la sección junto con el estribado mínimo. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que colocar en este apoyo izquierdo también un estribado especial. Ahora, vamos a prestar atención. ¿En qué distancia es que sobre este apoyo yo necesito un estribado especial? Bueno, exactamente en la distancia en donde tengo posicionado la descarga puntual. Si leo el diagrama de cortantes, es en este mismo punto, que es donde se posicionó la puntual, donde tengo un valor de cortante que supera el cortante constructivo. O sea que en este caso la distancia en que necesito un estribado especial la leo directamente del diagrama. ¿Cómo voy a determinar el saldo? Con la diferencia entre el cortante a una distancia D y lo que resiste la sección de hormigón, que es esta diferencia que tenemos acá. Eso es lo que tiene que cubrir mi nuevo estribado especial.
Cuando nosotros pasamos a la viga 211, si nosotros miramos, bueno, la situación del apoyo izquierdo es medio parecida a el apoyo derecho de la viga 210 con otros valores, ¿verdad? Calculé mi valor a una distancia D, a 42 centímetros, es 6.343. Tenemos acá posicionado el cortante constructivo, quiere decir que toda esta zona que supera el valor de 4.790, no me estaría alcanzando el estribado constructivo, o sea que esta distancia, que tenemos también marcado acá en una línea amarilla más gruesa, es la que necesita, la que me pide un estribado especial. ¿Y cómo voy a obtener ese estribado especial? Con el saldo entre el cortante a una distancia D y el aporte de la sección de hormigón, que es el que sigo manteniendo. Recuerden siempre que nosotros retiramos el hierro de 6K25 y ponemos uno nuevo en toda la zona que necesitemos estribado especial. Y ahora vamos a mirar qué pasa sobre el apoyo derecho de la viga 211, que nos pasan cosas particulares, ¿sí? Nosotros tenemos un valor de cortante máximo de 4.738, pero ese es el que nosotros utilizaríamos para verificar compresiones. Y el cortante a una distancia de, o sea, cuando me corro 42 centímetros, el valor es 4.193. Si nosotros recordamos, es para el valor de BD2, o sea, para el valor de cortante AD del apoyo, para el que hago la verificación de tracciones. Mi BD2 es 4.193, mi cortante constructivo, que es lo que resiste un junto, sección de hormigón más estribado mínimo, es 4.790. ¿Qué quiere decir? Que el cortante a una distancia D es menor que esa capacidad resistente de mi sección frente a tracciones de cortante. Por lo tanto, me alcanza la sección junto al estribado mínimo constructivo sobre el apoyo derecho de la viga 211 para resistir las tracciones de cortante. O sea que sobre ese apoyo no tengo que hacer ningún cálculo más, estaría cubierto con lo que sería el estribado constructivo. Vamos a pasar ahora, si entendimos las distintas situaciones, directamente a los números. Lo que nosotros tenemos claro ahora es que en la viga 210, sobre los dos apoyos voy a necesitar un estribado especial, que va a ser en distinta distancia y con distintos valores, y sobre la viga 211, en el apoyo izquierdo también voy a tener que calcular un estribado especial, pero sobre el apoyo derecho no, ya ahí no tengo que hacer ningún cálculo más, porque el cortante a una distancia D es menor que lo que tendría en la sección resistiendo de tracciones de cortante, o sea que ahí ya no hay que hacer ningún otro cálculo. Habíamos planteado, cuando pasamos ya los cálculos, a que nuestro paso número 1, que era el que nos determinaba la viabilidad de la sección, era la verificación de compresiones, que ese valor lo íbamos a hacer, esa verificación la íbamos a hacer para el mayor valor de cortante de todos, que es el que se da en la viga 210 sobre lo que sería el apoyo derecho, ¿sí? Tomo ese valor mayorado, que me da 7.870, ¿y cuál era la expresión que nos verificaba las compresiones? Esta expresión de 0,27 por B por D por FCD, ¿qué era lo que nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo la máxima resistencia a compresiones de cortante de mi sección, que jugaba cuando aparece el ancho y la altura útil, con la calidad del hormigón que nosotros estábamos eligiendo, ¿sí? La viga es de 13 centímetros, la altura útil es de 42, y para el hormigón que estábamos trabajando, nuestra tensión de diseño es de 133 Newton centímetro cuadrado, para lo que sería un C20, ¿verdad? Cuando hago las cuentas, este valor es el de 19.607 Newton, es menor que el mayor valor de cortante que tengo en las dos vigas que estamos estudiando, que quiere decir que la sección es viable y puedo seguir adelante con el estudio de las vigas, ¿sí? Vamos a estudiar las tracciones, que es lo que nosotros tenemos colaborando frente a tracción, la capacidad de la sección de hormigón, que la determinábamos con esta expresión, ancho por altura útil por tensión virtual de resistencia a tracciones. Esta tensión la obteníamos con esta expresión, que era 0,5 raíz de FCD, operando, la tensión del hormigón es 133, hago la cuenta, esto me da un valor de 5,77, que lo paso a esta expresión,
la tensión virtual más los 13 del ancho más 42 de altura me da este valor de 3.152 de kN. ¿Qué es 3.152 de kN? Es la resistencia, la colaboración de mi sección a tracciones de cortante, ¿sí? ¿Quién se asocia a esa capacidad de la sección? El estribado mínimo constructivo que vamos a colocar, que lo necesitamos para poder armar nuestra sección, que en principio va a ser hierro de 6 cada 25. ¿Cómo definíamos cuánto resistía ese hierro de 6 cada 25? Con esta expresión que vimos también la clase pasada al final, que decía que lo que resiste un estribado es 0,9 por la altura útil, por el área de acero, por la tensión de diseño del acero sobre la separación. Vamos a empezar a poner valor, nuestra altura útil es 42 centímetros. A ese, el área de acero, ¿cómo la determino? Bueno, sería el área de acero de las barras que cosen las fisuras. ¿Se acuerdan que de nuestro estribo cerrado son las dos barras verticales las que están cosiendo la fisura? Y lo que nosotros decidimos colocar es acero liso, acero común, de 6 de diámetro. ¿tá? Este 2 aparece porque son 2 las barras verticales, y este valor de 0,283 es el área de acero de una barra de 6. ¿Quién es 1913? Es la tensión de diseño del acero liso, que tiene una tensión, una resistencia característica de 2200. 2200 sobre 1,15, que es el coeficiente de seguridad, nos da este valor de 1913 de kN centímetro cuadrado, que es la resistencia de diseño del acero liso. Operando llegó a esta expresión que me dice que 1638 de kN es la capacidad que tiene el estribado mínimo constructivo que voy a colocar en esta pieza frente a tracciones de cortante. Lo tengo siempre que asociar a la resistencia del hormigón, de la sección de hormigón, que me daba 3.152, entonces, sumados, llego a que el cortante constructivo, o sea, lo que tengo junto de sección de hormigón más estribado mínimo, es este valor de 4.790 de kN. Eso es lo que podría bancar de tracciones de cortante mi viga, por el solo hecho de haberle dado forma a la sección de hormigón, de haberle definido un material y de haber colocado para armarlo el estribado constructivo de acero liso de hierro de 6 separado 25 centímetros. Vamos ahora a empezar a trabajar sobre los apoyos, porque se acuerdan que habíamos visto hace un momentito en el gráfico que había 3 apoyos donde no me estaba alcanzando el estribado constructivo para cubrir las tracciones, ¿sí? Vamos a empezar de a poco porque tenemos que definir cada uno con precisión en función del valor de cortante que tiene que resistir. Empezamos por el mayor, era de la viga 210, el que tenía sobre el apoyo derecho. Las tracciones las verificábamos para el valor a una distancia D. Eso quiere decir que lo primero que tengo que hacer es obtener ese valor de B de 2. ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo? Si yo tengo el valor máximo sobre el apoyo, que es 7.870, para obtener este valor a 42 centímetros del apoyo, lo que le tengo que restar al valor máximo sobre el apoyo es la cantidad de carga que tengo aplicado en estos 42 centímetros, ¿sí? O sea, que el B de 2, el cortante a una distancia D, va a ser el B de 1, que es el máximo, en este caso de 7.870, menos la carga que tengo en esta zona, que si miro, acá trasladamos el esquema de cargas y luces, es de 1.492 sobre este apoyo, por 0,42, que es la distancia, y como el B de 1 está mayorado, también tengo que mayorar la carga que le estoy restando, ¿sí? Así llego a que el cortante a una distancia D sería 6.867. Mi valor de cortante constructivo, o sea, la capacidad resistente a tracciones de sección de hormigón más estribado mínimo sumadas, es 4.790, mi valor de cortante a una distancia D es 6.867, el B de 2 es mayor que el B constructivo, quiere decir que necesito estribado especial, ¿sí? Tengo ahora que determinar dos cosas. Por un lado, ¿qué coloco para cubrir las tracciones que realmente tengo? Y en qué distancia
tengo que colocar ese nuevo estribo. Para determinar qué es lo que coloco, nosotros vamos a tener un saldo que va a ser la diferencia entre el cortante a una distancia D, que es para el cual estoy haciendo la verificación de tracciones, y el aporte de la sección de hormigón. Sacamos el Fi6K25, no lo tengo más, solo me quedaría colaborando a tracciones el aporte de la sección de hormigón, que era 3152, ¿sí? La diferencia entre los dos es este valor de 3715 de kN, que es el saldo a cubrir por un nuevo estribado que tenemos que colocar. ¿Cuál era la expresión que me permitía determinar o asociar la capacidad resistente de los estribos con un valor de cortante? Esta expresión, que si la empezamos a mirar un poquito, vamos a ver que en realidad nuestra sección aparece solamente en la altura útil. El resto de los factores son constantes para una determinada combinación de estribos, ¿verdad? El área de 0,9 es un coeficiente que aparece en la expresión, el área de acero sería el de las 2 barras, si es un estribado de 2 ramas, por el diámetro que estemos utilizando, la tensión va a ser la del acero que estemos utilizando, y esto en realidad también es una determinada separación, pero si yo opero con todos estos valores, logro obtener constantes para distintas combinaciones. Y mi sección aparece solamente en lo que tiene que ver con la altura útil. ¿A qué vamos con esto? En que alguien hizo una tabulación que a nosotros nos va a permitir sacar fácilmente, sin tener que trabajar directamente con esta expresión, sacar fácilmente las combinaciones de estribos que nosotros estamos necesitando para cubrir nuestro estribado especial. O sea, nosotros podemos decir que todo esto es un coeficiente que voy a sacar de una tabla por la altura útil, que es donde sí aparece mi sección en juego, ¿sí? Esta es la tabla que nosotros vamos a utilizar, que tiene para distintos tipos de acero, distintos diámetros y distintas combinaciones, esta cuenta, ese coeficiente ya resuelto, ¿sí? Si nosotros seguimos acá un poquito más adelante, podemos decir que el saldo que nosotros vamos a tener que cubrir es un coeficiente por la altura útil. Puedo despejar ese coeficiente como la relación entre el saldo y la altura útil. Nuestro saldo en este caso es 3715, nuestra altura útil es 42, y eso nos da un coeficiente de 88,4. Vengo acá a la tabla, me fijo este valor, ¿y qué es este valor? Sería toda esa cuenta que nos da la expresión para el acero liso de 6, acero liso de 6 separado 11 centímetros. Entonces, con el valor de coeficiente, yo obtengo la combinación que me cubriría el saldo que tengo para cubrir. ¿Sí? Llegamos entonces a que lo que necesito para cubrir ese saldo de 3715 en mi sección es una combinación de barras lisas de 6 separado 11 centímetros. Ya me da directamente esta tabla entonces lo que yo necesito colocar como estribado especial. Esa era una incógnita, la otra incógnita era la distancia. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros estábamos cortando con el B constructivo la recta que tenía una determinada pendiente dada por la carga uniforme? O sea que lo que tengo que obtener es una distancia en horizontal y un diagrama de cortantes con una carga uniforme, y lo sacábamos con la expresión que relacionaba el cortante sobre la carga. ¿Quién es el cortante? Es la diferencia entre el B de 1 y el B constructivo, eso lo habíamos visto hace un ratito, un poco más al principio de la clase, cuando veíamos cómo determinaban distancias de estribado especial. El B de 1 es 7.870 sobre ese apoyo, el cortante constructivo 4.790, la carga sobre el apoyo es 1.492, que la tenemos que mayorar para que sea coherente lo que estamos trabajando ahí a nivel de la distancia. Esa expresión nos da que necesitamos, en principio, ese estribado especial en una distancia de 1,29 metros, eso es lo que nos lee el diagrama, pero teníamos que hacerle a la distancia un par de correcciones. El primer estribo lo posicionábamos en la cara del apoyo, no en el eje, y además la norma nos pedía prolongar una distancia equivalente a la mitad de la altura útil, y eso es lo que aparece acá abajo, ¿verdad? La distancia total de estribado especial va a ser la que nos da el diagrama, de 1,29, menos medio apoyo, en este caso el pilar en esa dirección tiene 17 centímetros,
acá aparece entonces el medio pilar que nosotros tenemos que estar restando para posicionar el primer estribo en la cara del apoyo, y lo que nos pide la norma de que prolonguemos una distancia equivalente a la mitad de la altura útil para cubrir hasta el extremo la última fisura. Eso nos da una distancia total de 1,42. Nosotros, en este caso, vamos a trabajar con Fi6 cada 11, lo necesitamos en 1,42 centímetros, y lo único que tenemos que hacer es como un paso final, donde hacemos que sea compatible mi distancia con la separación, o sea, tiene que ser un múltiplo, la distancia que especifiquemos en la planilla, de la separación de 11 centímetros que nos da. Entonces, tenemos acá en 142 centímetros, la separación es 11, eso nos da 12,9 espacios, redondeamos en 3 espacios, si son 3 espacios, son 14 estribos, y los 3 espacios multiplicados por 11 centímetros, que es la separación, nos da una distancia total, ahora sí ajustada a múltiplo de la separación, de 143 centímetros. Acá tenemos entonces nuestro resultado final, que es que en 143 centímetros vamos a colocar 14 Fi6 cada 11 centímetros. Tenemos ahora que seguir con el apoyo izquierdo de la viga 210, que teníamos un valor diferente de cortante, por lo tanto tenemos que obtener una nueva combinación de estribado especial. En hormigón, cada zona la verificamos con los valores que tiene. Estamos sobre este apoyo ahora, vamos a tener que calcular el BD2, que era el cortante a una distancia D. El valor máximo sobre el apoyo es 6.688. Nos vamos a correr 42 centímetros y restar la carga que tenemos, que ahora en ese apoyo es de 929. Le resto 929 por 0,42. Como el BD1, el cortante máximo está mayorado, la carga la resto también incrementada por el coeficiente de seguridad, y eso nos da sobre la viga 210 apoyo izquierdo un valor de BD2 de 6.064 de Newton. Para ese valor de 6.064 es que hago la verificación de tracciones. Vuelvo a compararlo con el cortante constructivo, que es de 4.790. El BD2 es mayor que el B constructivo, algo que ya habíamos visto en el gráfico, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos viendo un poco los números, cómo los tenemos que realizar. El BD2 es mayor que el B constructivo, quiere decir que necesito estribado especial. Nuevamente sobre este apoyo tengo que ver qué coloco para cubrir lo que estoy necesitando de tracciones de cortante y en qué distancia es que necesito ese nuevo estribo. Para hacer la determinación del estribado especial, igual que en el otro apoyo, retiro el Fi6 cada 25, que era mi estribado constructivo, me queda solo la colaboración del BC, que es la sección, el aporte de la sección de hormigón. La diferencia entonces entre el BD2 y el BC me da este valor de 2.912. ¿Qué es este valor? Es el valor que tiene que cubrir el estribado especial que coloque, que al igual que en el otro apoyo, nosotros vamos a trabajar directamente con la tabla, que nos facilita un poquito la información. ¿Sí? Sabíamos que de la tabla saco un coeficiente, obteniendo la relación entre el cortante saldo y la altura útil. El cortante saldo es 2.912, la altura útil es 42, eso me da el coeficiente de 69,33, voy a la tabla, me fijo en función de este valor, y me dice que cubriría las tracciones el acero liso de 6 separado 14 centímetros. O sea que Fi6 cada 14 es lo que voy a colocar en la viga 210 sobre el apoyo izquierdo para cubrir las tracciones derivadas del esfuerzo cortante. Ahora, ¿qué particularidad teníamos sobre este apoyo? Que cuando nosotros cortábamos con el cortante constructivo, el corte se daba exactamente donde nosotros teníamos la descarga puntual. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, nosotros, la expresión que nos da una distancia cuando estoy cortando el gráfico en la zona donde tengo la pendiente con una cierta inclinación, no la podemos utilizar. O sea, acá no se aplicaría el uso de esta expresión. Pero en realidad, lo que también sabemos es que la distancia puntual me está marcando esa zona donde el valor de cortante es mayor.
O sea que la distancia en que necesito estribado especial, la distancia primaria, la saco directamente del diagrama de cortantes. Acá el diagrama de cortantes no lo tenemos acotado, pero en realidad si tuviéramos la cota, o la cota la tenemos en el esquema de cargas y luces, nos dice el esquema de cargas y luces que a 1,05 tenemos la puntual, entonces la distancia de estribado especial sería 1,05. De todas formas, a esta distancia de estribado especial también le tengo que hacer las correcciones, ¿verdad? Sobre este apoyo, el primer estribo también lo encuentro, lo posiciono sobre la cara del apoyo, y también tengo que agregar lo que nos marca la normativa de una distancia equivalente a la mitad de la altura útil. Así que acá estamos trabajando para llegar a la distancia final. La distancia final es el 1,05, donde se posiciona la puntual. En este caso, sobre el apoyo izquierdo de la viga 210, el pilar tenía 13 centímetros, o sea que le resto medio pilar, y le agrego 42/2, que sería media altura útil de viga. Eso nos da una distancia total de 1,20, volvemos a tener que compatibilizar esa distancia con la distancia entre estribos. Teníamos Φ6 cada 14, ¿verdad? En principio en 120 centímetros, bueno, vuelvo a hacer 120 sobre 14, me da 8,57, o sea, 9 espacios, 9 espacios nos lo generan 10 estribos, y si tengo 9 espacios, hago 14 por 9 y me da 1,26, y 1,26 es la distancia total que necesito de estribado especial en la viga 210 sobre el apoyo izquierdo para colocar 10 estribos de diámetro 6 separado 14 centímetros. ¿Sí? Ahí tendríamos resuelta entera la viga 210, que lo podemos graficar también, o lo podemos visualizar razonando acá sobre el corte longitudinal. Nosotros tenemos nuestra viga, ¿verdad? Si quiero graficar los estribos, sabemos que el primero lo posiciono exacto acá en la cara de encuentro entre la viga y el soporte, y voy a tener sobre el apoyo izquierdo una distancia de 1,26, donde coloco 16 cada 14, y sobre el apoyo derecho, en una distancia de 1,43, voy a colocar 14 barras de 6 cada 11 centímetros. Aparte de definirlo sobre un corte, también tenemos que definir la forma que va a tomar ese estribado. Tenemos que hacer la indicación, que puede ser o con un croquis que indique que es un anillo cerrado solamente con 2 ramas, o con un cartelito que diga 2 ramas, o sea, cualquiera de las dos formas es indistinta para indicar la forma de ese estribado. Nosotros en realidad no nos tenemos que empezar a acostumbrar a que el corte longitudinal nos permite acá en el curso visualizar un poco la situación, pero la forma de expresar la información de vigas es a través de una planilla de vigas. Entonces acá les vamos a presentar un esquema, una planilla tipo. Siempre tienen las planillas más o menos la misma lógica, no son siempre exactamente iguales, pero bueno, tenemos que empezar a familiarizarnos con la manera de representar la información. Las planillas de vigas tienen todo un primer sector, donde nosotros le damos nombre a la viga. El nombre aparece con un número, ¿verdad? Que es el que aparece también identificado en la planta. Siempre aparecen las planillas por nivel, o sea que tenemos que saber a qué nivel corresponde. Hay toda una primera zona que tiene que ver con información del hormigón, ¿tá? Hay un esquema en donde representamos la forma. Después, cuando veamos flector, que vamos a ver que nos va a preocupar la colaboración de la sección de las losas, podemos llegar a trabajar con secciones rectangulares o T o L. Bueno, la forma acá no tiene que ver con cómo lo calculamos. Recuerden siempre que este gráfico es información para la obra, hay mucha información de cálculo que queda después como más a nivel de escritorio. La forma es la forma real que toma esa viga. Lo que vamos a indicar es si la viga va hacia abajo, va hacia arriba, es semi-invertida, si tiene losa de los dos lados, o sea, cómo se posiciona la viga en relación a las losas. Es más que nada para que se define, para que se construya el encofrado. Por eso aparecen también ancho y altura es la altura total. No importa la altura útil, sino la sección total de viga que nosotros tenemos.
Después hay toda una parte de armadura longitudinal que la vamos a ver la clase que viene cuando estudiemos flector, y tenemos acá lo que sí nos interesa ahora, porque ya lo tenemos definido, que es la información de estribos, ¿sí? Después aparecen un sector de observaciones donde indicamos otro tipo de cosas. Después en la clase que viene vamos a ver qué cosas son las posibles de indicar ahí. Nosotros la que estudiamos completa es la vida 210, y acá tenemos la información. Si hay un sector central donde ponemos el estribado general, que es el estribado que se define generalmente como estribado constructivo, y es el que aparece como en forma genérica en la mayor parte del desarrollo de mi vida. Y después se especifica apoyo izquierdo y apoyo derecho, que vamos a poner información cuando tengamos nosotros ahí zonas de estribado especial. Y hay también una zona donde se indica la forma, que ahí es donde puedo hacer un croquis que grafique la forma, o poner un cartelito que diga, por ejemplo, en este caso 2R, que quiere decir que el estribado es de 2 ramas. Acá nosotros en nuestra viga 210 tenemos un estribado general, que era el constructivo, de Fi6 cada 25, y tenemos especificado que sobre el apoyo izquierdo se coloca en 126 centímetros, 10 Fi6 cada 14, y en el apoyo derecho en 143 centímetros, 14 Fi6 cada 11. La viga 211, tendríamos que calcular también el apoyo izquierdo, que era el que superaba el valor de cortante, el cortante constructivo, o sea, en el que nos habíamos dado cuenta por el gráfico que necesitábamos un estribado especial. No tiene mucho sentido hacerlo, es solamente para aburrirse, porque es muy similar con otros valores al apoyo derecho de la viga 210. Y si recuerdan, cuando habíamos razonado sobre el gráfico, habíamos visto que en el apoyo derecho de la viga 211 alcanzaba el estribado constructivo para cubrir las tracciones de cortante. O sea, sobre ese apoyo no teníamos que hacer ningún cálculo extra. Acá en la planilla hicimos nosotros los cálculos, aunque no lo hayamos trasladado acá a la clase. En la planilla, nuestra viga 211 va a tener un estribado de Fi6 cada 25, que va a ser el general. Acá tenemos la especificación de lo que nos dio el cálculo para el apoyo izquierdo, y vean que en el apoyo derecho no colocamos nada. ¿Por qué no colocábamos nada? Porque no se alcanzaba el Fi6 cada 25. Eso quiere decir que ponemos un guión, y cuando se mira la planilla, ya se ve que ese estribado genérico se prolonga hasta el apoyo derecho. No se coloca de vuelta Fi6 cada 25, es mucho más gráfico y se visualiza más fácil que en ese apoyo no va nada específico si directamente le pongo un guión. Por eso es que no se pone nada sobre ese apoyo. Bueno, muy bien. El cortante quedó por acá, lo terminamos, no hicimos uno de los apoyos, porque en realidad eran o sea, con otros valores, pero exactamente el mismo razonamiento. Y vamos a dejar preparado el flector para poderlo terminar la clase que viene. Información del diagrama de momentos flectores, o sea, ¿qué es lo que nos va a importar del diagrama de momentos flectores? Primero que nada, tenemos que recordar que el diagrama de momentos flectores es un reflejo de la deformación de la pieza, nos va diciendo cuáles son las zonas traccionadas y las zonas comprimidas, o sea que nos va a estar posicionando, nos va a estar definiendo las zonas en que yo por flector necesito colocar armadura para cubrir esas tracciones, ¿sí? Eso es como lo esencial. La forma del diagrama nos dice la zona de tracciones, y los valores del diagrama nos cuantifican esas tracciones. Lo que tenemos que recordar cuando vayamos a trabajar con el diagrama de momentos es que es necesario hacer algunas correcciones a los modelos que nosotros nos planteamos para acercarnos un poquito más a la realidad. Acá nosotros tenemos el diagrama de momentos de estas dos vías continuas que nos reflejan el modelo, ¿verdad? O sea, tenemos libre giro sobre los apoyos porque es una articulación la que tenemos sobre los pilares externos, también sobre el pilar interno, pero hay continuidad entre las dos barras, entonces el momento es 0 sobre estos dos soportes, pero hay un valor de momento por tener dos barras continuas sobre el apoyo central. Esto está relacionado directamente con la forma de deformaciones. Vamos a tener una zona de tracciones sobre la cara superior, sobre el apoyo, y después todo el resto con tracciones en la cara inferior.
si nosotros miramos el gráfico, hay dos cosas que nos tendrían que llamar la atención como cosas particulares. La primera es que sobre el apoyo tenemos dos valores, tenemos el valor máximo sobre el apoyo, pero aparte aparece un valor un poco más chiquito, como amortiguado, y la otra cosa que nos debería llamar la atención es que sobre la vía 211 hay dos curvas de diagrama de momentos diferentes. ¿Qué son estas informaciones particulares que aparecen? Bueno, son las correcciones que nosotros tenemos que hacerle al diagrama de momentos, porque nuestro modelo y la realidad se separan un poquito o nos genera algunas dudas, entonces, igual que hacíamos en losas, con algunas precauciones después de disposiciones de armaduras, nosotros modelizamos simplificando situaciones para acercarnos de una forma más rápida a los métodos de cálculo, y después hacemos correcciones para acercarnos un poco más a la realidad cuando sabemos que nos alejamos en algunos puntos de nuestro modelo. La primera corrección en realidad tiene que ver con el momento de norma y es lo que nos aparecía, vamos a volver un momentito para acá atrás, en la viga 211. Vieron que tenemos dos curvas diferentes, está la continua, que es la que aparece en negro, y esta nueva, que aparece en rojo, que tiene un valor que es un poquito mayor al valor de momento de tramo que teníamos en la curva dada por la continuidad. ¿Quién es esta curva roja? Esta curva roja está determinada por lo que es el momento de norma de ese tramo. ¿Quién es el momento de norma? Y acá tenemos que plantearnos un poco cuál es nuestro proceso de cálculo, ¿verdad? Nosotros tenemos los dos tramos. Cuando hicimos el cross en el nudo, lo que hicimos fue fijar, dejar empotrados, o sea, dejar totalmente frenados, impedidos de girar los dos tramos sobre ese nudo, y después, en función de la rigidez de las dos barras, liberamos el nudo y dejamos que las dos vigas se reacomodaran. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tienen distinta carga, distinta luz, siempre hay una viga que genera un efecto favorable sobre la otra. O sea, una viga, en este caso la viga 210, que tiene un poco más de carga y un poco más de luz, desciende más y levanta, reduce la solicitación de la viga 211. ¿Quién es el momento de norma? El momento de norma es el que tendría, en este caso en la 211, en el tramo, si el nudo hubiera quedado impedido de girar y si las dos vigas, si la viga 210 no me hubiera generado ese efecto favorable sobre la 211. El momento de norma, por definición, es el momento que tengo en el tramo cuando el nudo con continuidad queda frenado, queda con el empotramiento perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no tenemos la certeza, cuando liberamos el nudo, de que realmente se haya dado ese efecto favorable. Como no tenemos esa certeza, nosotros tenemos que calcular siempre el momento de norma, que sería el momento en el tramo si el nudo hubiera quedado frenado. Y si el momento de norma es mayor que el de tramo, dimensionamos para el momento de norma. ¿Por qué está solo en una de las dos vigas? Porque siempre, en este caso de dos vigas continuas, hay una que genera un efecto favorable, pero nunca las dos. ¿Tá? En este caso, nosotros obtuvimos el momento de norma de la 211, porque en realidad tenía menos carga y menos luz que la 210, o sea que sabíamos que era sobre este lado el que se había producido el efecto favorable cuando habíamos permitido girar el nudo. ¿Cómo calculamos los momentos de norma? Que serían, repetimos, el que tengo en el tramo cuando el nudo queda con un empotramiento perfecto. Bueno, si la carga es uniforme, nosotros lo podemos sacar por fórmulas. En el caso de tramos extremos, ¿verdad?, que tienen un nudo con continuidad y un nudo con una articulación, el momento de norma, si la carga es uniforme, es P cuadrado sobre 1422, y si tengo tramos centrales con los dos nudos empotrados, el momento de norma sería P cuadrado sobre 24. En nuestro caso, nosotros no tenemos carga uniforme. Teníamos una variación de cargas, o sea, tenemos un vector de carga uniforme, uno con una carga uniforme un poquito mayor, que era la zona que tenía muro, aparte había cargas de losas diferentes, y además tenemos la carga puntual de la viga que estaba llegando en forma perpendicular. Eso nos obliga a que también tengamos que hacer las descargas y obtener los diagramas de solicitaciones para obtener ese valor de momento de tramo cuando el nudo tiene un empotramiento perfecto. O sea, vamos a aislar nuestra viga 211, vamos
a calcular, que tenemos una tabla en tablas y abacos que me permite calcular los momentos de empotramiento para cada una de las situaciones de carga. Vamos a calcular los momentos de empotramiento de las distintas situaciones de carga. Vamos a sumarlos y después vamos a hacer las descargas de todas las cargas que están actuando, más de ese valor de empotramiento que hicimos en forma aditiva. En función de las descargas hacemos el diagrama de cortantes, y del diagrama de cortantes vamos a sacar por áreas el diagrama de momentos, y ese valor de momento en el tramo va a ser mi momento de norma, ¿sí? Tenemos acá marcadas las distintas situaciones de carga para obtener de la tabla los momentos de empotramiento. La primera, que es la posición de la carga puntual, después teníamos una carga uniforme en todo el recorrido, y un sector que tenía una carga uniforme extra. Calculamos los 3 momentos de empotramiento, los sumamos, eso nos da el momento de empotramiento total sobre el nudo, y después, que tenemos acá un poco los pasos a seguir, hacemos las descargas, ¿verdad?, de las cargas actuantes, más el momento de empotramiento, que es el momento que está actuando sobre el nudo. Hacemos el diagrama de cortantes, por áreas sacamos el diagrama de momentos, y cuando tengamos graficado el diagrama de momentos, en el apoyo vamos a tener el momento de empotramiento que nos dio la suma de los 3 de las distintas situaciones de carga, y en el tramo lo que vamos a tener es el momento de norma, y por definición era el del tramo cuando en el nudo teníamos el momento de empotramiento perfecto. Ese momento tenemos que trasladarlo con sus cotas correspondientes, ¿verdad? O sea, aparte de obtener el valor del momento de norma, también tenemos que trasladar los puntos de momento nulo, porque son los que nos van a estar definiendo después para la viga 211 cuál es la zona que queda traccionada en la cara inferior. Esa sería una de las correcciones que tenemos que hacer, y la segunda corrección tenía que ver con lo que estaba sucediendo sobre el apoyo. Nosotros lo que nos planteamos en nuestro modelo es lo que denominamos apoyo cuchilla. El que es un apoyo cuchilla, en realidad lo que estaríamos planteándonos es que tenemos un apoyo sin espesor, sería como una línea de apoyo sin espesor, y en realidad nosotros siempre vamos a tener o un pilar de apoyo o otra viga, porque puedo tener las 2 vigas descargando sobre una viga, que van a tener un ancho determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una lupa sobre el apoyo, nosotros graficamos el diagrama de momentos planteándonos esa situación de apoyo cuchilla, pero en realidad tenemos un ancho X que va a hacer que sobre el apoyo los momentos reales sean el que tengo, que está graficado acá por la izquierda, y el que tengo por la derecha, tomando en cuenta la situación real de ese apoyo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como nosotros en vigas de apoyos intermedios sabemos que tenemos esta situación, lo que vamos a tomar para dimensionar en el apoyo es un promedio del momento por la izquierda y el momento por la derecha, que vamos a denominar momento reducido. ¿Cómo obtengo el momento reducido? Lo obtengo como el momento en el apoyo menos una diferencia que llamo delta M, ¿sí?, que es ese salto, ese valor que voy a amortiguar, que la tomo en función de los valores de cortante, ¿sí? Si nosotros razonamos un poco, siempre saco los diagramas de momento en función de áreas del diagrama de cortante, entonces puedo trabajar con el diagrama de cortantes para obtener ese valor de saldo, de momento que puedo llegar a amortiguar. Acá vamos a hacer una aclaración. Nosotros siempre vamos a hacer la reducción de momentos en los apoyos cuando estamos en tramos internos de viga continua. Hay una situación particular en la que nunca se hace la reducción del momento de apoyo, que es cuando nosotros tenemos una ménsula. ¿Sí? En ese caso, nosotros tomamos el valor de momento total sobre el apoyo, porque tenemos que saber que siempre en una ménsula el equilibrio está en juego, en función, el equilibrio de ese elemento está en juego según si se está resolviendo o no el valor de momento total que yo tengo sobre el apoyo a cubrir, ¿verdad? Entonces nunca se hace la reducción cuando nosotros estamos trabajando sobre una ménsula. En nuestro caso, ¿verdad?, para obtener el valor de momento reducido, me fijo los 2 valores de cortante por la izquierda y por la derecha del apoyo, que son 4.919 y 4.541.
mi ancho de apoyo era 17 centímetros, con esta expresión, suma de cortantes por ancho de apoyo sobre 4, obtengo el valor de momento que tengo que reducir, eso me da 402, entonces voy a tener un valor de momento reducido, que va a ser el momento sobre el apoyo, menos 402, y acá llego al valor que teníamos graficado de 3.812, para el cual vamos a hacer el dimensionado. Tenemos entonces acá pronto nuestro diagrama de momentos para empezar a trabajar. Sobre la vía 210 tenemos el valor de momento de tramo, que es el que me va a definir las tracciones sobre la cara inferior. Sobre la vía 211 tenemos el momento de norma, que es mayor que el momento de tramo. Este momento de norma de 2.894 es el que nos va a definir la zona de tracciones en la cara inferior, y el momento reducido de 3.812 es el que vamos a utilizar para dimensionar el apoyo. Este valor de momento reducido es el que me define las tracciones que se dan en la cara superior sobre el apoyo. Nos importan estos valores, con ellos vamos a trabajar para cuantificar las fuerzas de tracción por flector y para determinar las áreas de acero, y después tenemos que recordar que nos van a importar las cotas, porque son los que van a darnos en principio en qué zona yo necesito las armaduras para cubrir las tracciones de flector. Si ustedes ven acá, hay una zona particular que la tenemos graficada, la tenemos representada acá en el corte longitudinal, donde tenemos en la viga tracciones en la cara superior y tracciones también en la cara inferior. ¿Por qué se da esto? Porque estamos nosotros superponiendo dos modelos diferentes, ¿sí? El modelo de continuidad y el modelo con el empotramiento perfecto. Por eso se da esta particularidad de que hay una zona donde hay tracciones en la parte superior y en la parte inferior superpuestas. Con estos valores de momento, nosotros, con información que ya sabemos, trabajando con la tabla de secciones nervadas, podemos obtener las áreas de acero que necesito para cubrir el momento flector. Siempre vamos a considerar la colaboración de las losas. Cuando están colaborando con las zonas comprimidas, nosotros tenemos para los momentos de tramo de ambas vigas, tracciones en la cara inferior y compresiones sobre la cara superior. La losa está colaborando, está coincidiendo con la zona comprimida, por lo tanto para los dos tramos vamos a trabajar con una sección en T, con la colaboración de las losas, y sobre el apoyo, donde tengo tracciones arriba y compresiones abajo, como las losas están en la zona traccionada, vamos a trabajar con una sección rectangular. El ancho colaborante de losas lo podemos obtener con esta expresión, que nos dice que si fuera, por ejemplo, en este caso, que es una T, el BSV, que es el ancho colaborante, es el vuelo de la losa hacia cada lado, que lo calculo como 2 veces la distancia entre puntos de momento nulo sobre 10, más el ancho de la viga, y con la sección correspondiente trabajamos con esta tabla que ya utilizamos al principio, y que nos permite, al principio del curso, y que nos permite obtener las áreas de acero necesarias, ¿sí? Con esto dejamos por acá, y la clase que viene vamos a ver cómo seguimos trabajando con el flector.